En esta clase vamos a reforzar el método de secciones trabajando con dos vigas. Por un lado una con carga y geometría simétrica y por el otro una con carga triangular. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. En este caso desarrollaremos el problema 7.30 tanto de la edición 11 como de la edición 12. Iniciemos por conveniencia en el de la edición 12. Acá se nos dice que para la viga y las cargas mostradas en la figura, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Y B, determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y del momento flector. Bien, entonces iniciemos con el registro de las reacciones. Para ello creamos el diagrama de cuerpo libre para la viga. Entonces aislamos el elemento, suprimiendo los soportes y conexiones y sustituyéndolos por cargas reactivas. Tendríamos una reacción a Y y una reacción de Y. No considero directamente la fuerza en el eje X sobre A porque no tiene carga externa horizontal por balancear, así que directamente AX va a ser 0. Por otra parte, veamos que a la mitad de la viga se puede describir un eje de simetría. Tanto las cargas como la geometría del hemisferio izquierdo son exactamente las mismas que el hemisferio derecho. Por lo tanto, así se van a comportar las reacciones. Y la distribución de la fuerza es la siguiente. La reacción a Y va a soportar la fuerza que genera esta primera carga distribuida de A a B. Y la reacción de Y va a soportar la segunda carga. Y veamos que la magnitud de cada una de estas fuerzas distribuidas es el área correspondiente, con lo cual sería la superficie de dos rectángulos, los cuales poseen base A y altura W. Entonces, con un estilo y método directo, borramos esa nomenclatura y podemos colocar directamente la fuerza reactiva WA por un lado y WA por el otro. Y eso es gracias a la simetría. Ya en esta etapa sí es válido que hagamos eso directamente sin cálculos, no hay problema. Y en caso de necesitar cálculos se puede hacer suma de momentos en A o en D. Ahora bien, previo a realizar las secciones, consideremos que entre B y C va a existir una longitud que voy a titular con B. Y si prestan atención, esta cantidad B es equivalente a toda la longitud menos 2 veces A. Así que cuando emplee B estamos hablando de estos términos. Y vayamos con el análisis de las secciones. Recordemos la lógica del método. Iniciamos a recorrer la viga de izquierda a derecha. Primero topamos con una región AB de carga distribuida, así que ahí necesitaremos una primera sección en una posición aleatoria, la cual va a corresponder a la sección 1. Luego nos detenemos en B y seguimos avanzando. Vamos a chocar en C con otra carga, entonces es necesario que establezcamos otra sección parcial entre B y C, la cual titulamos como número 2. Avanzamos desde C y llegamos hasta D, donde tenemos otra carga distribuida. Ahí tendremos otra nueva sección, la número 3. Y entonces operemos primero para la sección 1. Esta se caracteriza porque estamos analizando la longitud desde 0 hasta una medida A. Y entonces aislamos la porción de viga considerando la carga distribuida W y la reacción en A, la cual es WA. Y en el corte se van a producir dos fuerzas internas, un momento y un cortante. Y lo siguiente que tenemos que definir es nuestro eje X. En la sección 1 solo hay una opción posible, y es que el eje X inicie justo en el punto A, que es el punto más a la izquierda de la viga. De forma que la variabilidad de nuestra cantidad X es exactamente la variabilidad de la sección que estamos estudiando, desde 0 hasta A. Y entonces ejecutamos primero suma de fuerzas verticales. Tendríamos positivo WA, negativo la fuerza cortante V1 y negativa la carga de la fuerza distribuida, que recordemos que la magnitud corresponde al área o una fuerza promedio que está generando esta distribución y que actúa en el centroide. Así que la magnitud de esta superficie tiene como base X y como altura W. Por lo tanto, en el término de suma de fuerzas va negativo y se considera como WX. Igualamos a 0. Despejamos la fuerza cortante V1 enviándola a la derecha positivo, con lo cual nos quedaría WA menos
Wx. Y esa es la primera función de interés. Hagamos ahora sumatoria de momentos en el corte. Siempre vamos a tener el momento de la sección. Luego, negativo el efecto de la fuerza WA, la cual tiene una palanca horizontal de X. Entonces el término sería menos WA por X. Ahora veamos cómo operar para la carga distribuida. Y como ya les he dicho, el efecto de esa distribución se puede traducir en una carga ubicada en el centroide de la región, con lo cual su magnitud es el área, que ya vimos que era Wx. Y con respecto al punto de corte, ya que es un rectángulo, esta fuerza se ubica a la mitad de X, es decir, a X medios. Y con respecto al punto de interés, genera momento positivo. Así que en el término tendríamos más la magnitud de la fuerza, que es Wx, multiplicado por su palanca, que es X medios. E igualamos a 0. Despejamos el momento M1 y obtenemos positivo Wx menos un medio Wx cuadrado. Y esa es la segunda función que nos interesa. Avancemos ahora con la segunda sección. Esta parte acá desde el punto B, donde tenemos la longitud A, y se extiende hasta el punto C, donde la longitud es A más B. Y sin problema este B lo pueden considerar como L menos 2A, de modo que este límite superior les quedaría como L menos A. Son varias formas y no hay problema. El resultado debe ser el mismo. Y entonces aislamos la porción, tenemos la reacción en A, un cortante V2, así como un momento. Y la carga W ya es completa en toda la longitud A. Ahora, debemos definir la variabilidad de X. Esta es una sección que se caracteriza en que ustedes pueden definir X desde el extremo en A o bien desde el punto B. Yo en mi caso voy a definir mi X igual 0 acá en B, de modo que se va a extender hasta C, donde tenemos X igual B. Así que en la variabilidad de nuestro eje X, yo lo voy a considerar para las funciones desde 0 hasta B. Y si gustan, en lugar de SB, pueden emplear el L menos 2A. Es lo mismo. Ahora bien, ejecutemos suma de fuerzas en Y primero. Tenemos positivo WA, negativo el cortante y negativa la carga distribuida, que en este caso sería base A y altura W, es decir, WA, e igualamos a 0. Acá se va a producir que el WA se cancela con el WA, de modo que en esta sección entre B y C la fuerza cortante es 0. Y ello es completamente válido. En esta región no se está experimentando carga interna cortante, por lo que veremos en mecánica de materiales que no hay esfuerzo de corte. No esperaríamos que esta viga falle literalmente cortada en ese punto, sino que falle por acciones de los momentos o cortante en cualquiera de las dos secciones entre A y B o C y D, o bien falle entre B y C por momento. Siguiendo con la sección, ejecutamos la sumatoria de momentos en el corte. Tenemos siempre positivo el momento M2. Luego, para la fuerza WA tenemos momento en dirección negativa y sería la magnitud de la carga, que es WA por su palanca. Y para esa distancia horizontal tenemos desde el punto A hasta el corte una cantidad A más otra cantidad variable X, de forma que esa palanca es A más X. Para la carga distribuida tenemos momento positivo, magnitud de WA, y para la palanca consideramos una fuerza promedio en el centro de la distribución, la cual se encuentra a una distancia A medios con respecto al punto B. Y entonces veamos su palanca total hasta el punto de corte. Sería A medios más una longitud X. Por lo tanto, dicho término sería A medios más X. Y despejamos directamente el momento M2. Veamos que este primer producto WA por A tiene negativo, entonces pasa positivo al otro lado.
y se transforma en WA cuadrado. Luego sigue menos WA por X, que pasaría al otro lado positivo, WAX. Luego tendríamos WA por A medios, que está positivo, entonces envía negativo al otro lado. Y el término sería menos WA a la 2 entre 2. Finalmente nos queda WA por X, que está positivo, entonces pasa negativo al otro lado. Y sería menos WAX. Podemos ver que estos dos términos que poseen X son semejantes y de la misma cantidad con signo contrario, así que se cancelan. Además, WA cuadrado y menos WA cuadrado entre 2 también son semejantes y se pueden operar, con lo cual sería 1 menos 1 medio, que nos va a dar 1 medio WA cuadrado. Es decir, es una función constante de momento. Y aquí sacamos una primera conclusión. En las secciones donde el cortante es 0, el momento será una función lineal constante. Y con esto avancemos a la tercera sección. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre para la sección 3. Podemos ver que dicha sección inicia aquí en C, donde habíamos definido una longitud A más B, y finaliza acá en D, donde tenemos la totalidad de la longitud. Así que estamos analizando una porción de la viga que va desde A más B hasta L. Y entonces aislamos la porción cortada y consideramos las fuerzas internas en el punto de corte. Momento 3, cortante 3. Tenemos una fuerza distribuida, también W, y la dimensión B que sabemos es L menos 2A. Lo que nos resta definir es la variabilidad de nuestro eje X. Y para ello recuerden mi consejo de la clase anterior. Cuando tenemos una carga distribuida cortada en nuestra sección, lo más conveniente es que consideremos el eje X justo donde inicia esa distribución y no desde el extremo. Ello nos va a facilitar el término de palanca y magnitud de esta fuerza. Y para las demás palancas de las otras cargas, nada más hay que jugar con sumas y restas. Y entonces vean acá, si estamos considerando X iniciando acá en C, esa será la evaluación X0 para esa sección. Y va a finalizar acá en D, donde X es igual a A. De modo que entonces la variabilidad de X es distinta a la variabilidad de la longitud total y ello es completamente válido. Ya con ello ejecutemos suma de fuerzas en el eje Y. Tendríamos positiva la reacción en A, luego negativa sigue la carga distribuida que tiene magnitud WA. Luego tenemos la porción cortada de la segunda distribución que tiene como base una longitud X y como altura W, lo cual se traduce en menos WX. Y tenemos la fuerza cortante negativa V3. Vemos que se cancela WA con WA y nos queda una función V3 equivalente a menos WX. Definamos la suma de momentos en el corte. Tendríamos primero M3, luego positivo el momento de esta fuerza distribuida, la cual de nuevo es equivalente a considerar una fuerza en el centro, la cual se va a encontrar con respecto al corte a una distancia X medios y genera momento en dirección positiva con respecto al punto de corte. Entonces tendríamos más la magnitud de la fuerza que es WX y como palanca X entre 2. Vamos con la fuerza WA, genera momento en dirección negativa. Tiene magnitud WA y veamos su palanca. Sería A más B más X. Es decir, por acá A más B más X. Pero nosotros sabemos que esta cantidad B es L menos 2A. De forma que A menos 2A se convierte en menos A. Y nos queda menos A más L más X. ¿Ven? Esa es la palanca de la carga en A. Y vayamos con la otra carga distribuida entre A y B. Esta genera momento en dirección positiva, tiene una magnitud W por A. Y para su palanca consideramos una fuerza en el medio de la distribución, con lo cual tiene palanca primero A medios más la cantidad B más la cantidad X, es decir, A entre 2 más L menos 2A más X. Y entonces A menos 2A nos da menos 3 medios de A más L más X. Entonces lo escribimos acá en el término. Y entonces vean lo que va a suceder al despejar el momento M3. Primero,
este término que está positivo pasa a negativo, lo cual sería menos wx cuadrado entre 2. Después tenemos wa negativo por menos a, nos daría más wa cuadrado, pero pasaría al otro lado negativo, de forma que sería menos wa cuadrado. Luego vean lo interesante que sucede acá. Nosotros vamos a tener menos wa primero por L, lo que nos da menos WAL. Pero en este término de la derecha tendríamos WA por L, positivo. De forma que ese producto con L se va a cancelar. Y asimismo el producto con X, porque aquí lo tendríamos negativo y acá a la derecha positivo. Así que también se va a cancelar. Y se anulan esos términos directamente. Y entonces solo nos queda el producto WA por 3 medios. ¿Qué pasaría positivo al otro lado? Con lo cual nos quedaría más 3 medios WA cuadrado. Y entonces podemos operar menos 1 más 3 medios. Lo cual nos da entonces este menos WX cuadrado más WA a la 2 entre 2. Y esa es la última función que nos interesa. Y entonces vean, con todas esas relaciones establecidas, yo les recomiendo que en sus primeros pasos generen una tabla resumen. En dicha tabla colocamos las 3 secciones y tendríamos el cortante, el momento, la región para la cual estamos dibujando el diagrama y la forma de variación de nuestra X. Además de ello, a la par de cada función, yo considero un trazo. Por ejemplo, en V1 tenemos una función lineal debido a que es x a la 1. Y como el término está negativo, tenemos una función lineal decreciente. En el caso de la cortante 2 es 0, por eso le puse unos signos de no aplica. Luego en la función de momento 1 tenemos menos x al cuadrado. Así que es una función que es cóncava hacia abajo. Asimismo en la sección 3. Y con esta información grafiquemos. Lo primero que vamos a hacer es trazar 2 rectas verticales en los 2 extremos. Luego consideramos la línea de 0 para el cortante. Y titulamos al eje Y como v de x. También es conveniente que donde termina y donde empieza cada carga distribuida, generemos rectas verticales punteadas. Y entonces veamos para la primera función. Tendríamos en la sección 1 un cortante que es WA menos WX. Entonces, por ejemplo, si sustituimos el 0, vamos a tener solo WA. Por lo tanto, sabemos que el gráfico empieza sobre el eje y se tiene que extender hasta un punto, el cual desconocemos por ahora. Pero vean qué sencillo. Si ustedes en esa función evalúan x igual a, nos va a quedar WA menos WA, lo cual sería 0. Por lo tanto, va a partir desde el eje hasta justamente el punto 0. Y entonces tendríamos WA de ese valor. Y sombreamos. Para la sección BC tenemos una función lineal, la cual es constante y es 0. Y finalmente en la sección 3 tenemos la función menos WX. Pero veamos que la variabilidad de X es de 0 a A. Por lo tanto, vamos a partir desde el 0 hasta la imagen de A, lo cual nos daría menos WA. Y sombreamos. Lista la variación del cortante. Avancemos con el momento. Trazamos una horizontal para el 0. Titulamos el eje y vemos que primero hay una función cuadrática cóncava hacia abajo, la cual es WAX menos un medio WX a la 2. Y entonces en esa función evaluamos A, de forma que nos quedaría WA cuadrado menos un medio de WA cuadrado. Y ello nos da un medio. Entonces vean ese trazo. Va a ser una función cuadrática, cóncava hacia abajo. Y nos interesaría la región creciente, que es la que tiene lógica a que nos dé un valor mayor en B que en A. Ahora veamos que para la región 2 el momento también es un medio WA cuadrado y es constante. Por lo tanto, trazamos una horizontal. Y entonces podemos mover ese término acá al medio. Finalmente, en la sección 3 tenemos otra función cuadrática con el x cuadrado negativo. Así que nos interesa una cóncava hacia abajo. Ahora,
Vean la variabilidad de esa función, es desde 0 hasta A. De modo que si queremos el momento en el punto D, tendremos que evaluar en esa función A. Y vean que al sustituir X por A, nos va a quedar menos un medio WA cuadrado más un medio WA cuadrado, lo cual se hace 0. Entonces el trazo es básicamente una imagen especular de la primera sección. Y subrayamos. Con ello está listo los gráficos de fuerza cortante y momento flector para esta viga. Veamos cómo se comportan los máximos. Bien, entonces para esta geometría, soportes y cargas, hemos obtenido la evolución de las fuerzas internas de esta manera. Y podemos definir cómo se comportan los valores máximos y en qué región. Primero vamos a tener una magnitud de cortante máxima, la cual es WA. Y esto ocurre en dos puntos. Tenemos en A, donde la longitud es 0. Y tenemos el punto D, donde es la longitud total de la viga. Luego, para el momento máximo, vemos que sería el valor WA cuadrado entre 2. Y ello ocurre en la región comprendida entre B y C. Es decir, desde la dimensión A hasta la longitud A más B, que ya hemos visto que es equivalente a L menos A. Y con este análisis está finalizado el ejercicio 7.30 de la edición 12. Avancemos con el de la edición 11, que también tiene una carga distribuida pero triangular. Aquí se nos dice el mismo enunciado. Para esta viga y las cargas mostradas, dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Y que determinemos los valores absolutos máximos de fuerza cortante y momento. Entonces iniciamos con las reacciones. Para ello generamos el diagrama de cuerpo libre de la viga. Así que aislamos el elemento suprimiendo el soporte de empotramiento y sustituyéndolo por dos cargas reactivas. Tendríamos una fuerza vertical BY y un momento MB. La reacción BX no es necesaria porque no hay fuerza externa con componente horizontal por balancear. Y entonces podemos iniciar con la suma de fuerzas en Y. Tendríamos positivo la fuerza BY y negativo el efecto de la carga distribuida, que para su magnitud es simplemente el valor del área del triángulo, con lo cual vemos que tiene base L y altura W sub 0, y para el triángulo es base por altura entre 2, lo cual se traduce a que la magnitud de esa carga es W sub 0 L entre 2, e igualamos a 0, y justamente SBY es el mismo valor de la carga distribuida. Avancemos ahora con la sumatoria de momentos en B. Vemos que actúa el momento MB negativo y positivo sería el momento de la fuerza distribuida, con lo cual recordemos su lógica. Es equivalente a que esta fuerza distribuida sea representada por una fuerza promedio, de la cual ya tenemos su magnitud, y que se ubica en el centroide de la distribución. Y recordamos que el centroide de un triángulo se ubica en L tercios. Así que para la expresión de momento tenemos una magnitud W sub 0 L entre 2 y como palanca desde la fuerza hasta el punto B, L tercios. Despejamos la reacción de momento MB y nos quedaría W sub 0 L cuadrado entre 6. Y ya con esto podemos analizar las secciones. Recuerden, nos estacionamos en A y vamos avanzando de izquierda a derecha, pero podemos observar que en todos los puntos vamos a ir chocando con la carga distribuida hasta llegar al extremo AB. Así que solo vamos a necesitar una sección y se coloca en cualquier punto aleatorio de la viga y la llamamos la sección 1 y titulamos diagrama de cuerpo libre para la sección 1. La porción que estamos estudiando va desde el extremo en 0 en A hasta la longitud total L. Y entonces aislamos la porción de corte considerando dos fuerzas internas, un cortante y un momento. Y debemos definir la variabilidad de X, la cual para la primera sección solo puede ser establecido desde el extremo, de forma que X varía exactamente igual como varía la región de diagramación. Y ahora tenemos que hacer suma de fuerzas en Y, pero para sumar esas
estas fuerzas necesitamos el valor promedio que genera esta carga distribuida, que sería su área. Y el detalle es el siguiente: sabemos que ese triángulo tiene como base toda la longitud X, pero desconocemos su altura. Entonces vean qué sencillo para estas cargas triangulares. Ya que son lineales, podemos utilizar una regla de 3 o podemos utilizar conceptos de función lineal. Primero, si lo hacemos por regla de 3, vean qué sencillo. Cuando estamos en la longitud total L, la magnitud máxima de esa carga distribuida es W sub 0. Así que si estamos a una dimensión X, vamos a tener una fuerza W que es función de esa posición. Y entonces aplicamos la regla de 3. Una de estas 4 variables es igual al producto en X de estos dos extremos, es decir, W sub 0X, y dividido entre el tercer valor, entre L. También lo pueden hacer con el concepto de la pendiente de función lineal, Y2 menos Y1, entre X2 menos X1, y les va a quedar exactamente igual. Vean acá para esta función que cuando X vale L, la magnitud de la carga distribuida es W sub 0. Y cuando X vale 0, no hay carga distribuida. Bien, entonces la altura de este punto corresponde a esa cantidad W sub 0X entre L. Y entonces para la suma de fuerzas en Y ya tenemos todos los datos. Primero, negativa la fuerza distribuida V1 y también negativa el efecto de la carga distribuida, y calculamos esa área. Tendríamos como base X, como ya les he dicho, como altura W sub 0X entre L, y el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces nos queda W sub 0L multiplicado por X y dividido entre 2. Despejamos la función de cortante V1 y nos va a quedar negativo W sub 0 X a la 2 entre 2L. Y esa es la primera función que nos interesa. Ahora ejecutemos sumatoria de momentos en el corte. Tendríamos positivo el momento M1 y también positivo el momento de la fuerza distribuida. Y recordemos la lógica. Consideramos una fuerza promedio, la cual se ubica en el centroide de la distribución. Y dicho centroide para nuestro caso corresponde a 1/3 de la longitud X. Así que acá para la expresión de momento tendríamos positivo la magnitud de la fuerza primero, la cual ya vimos que corresponde a esta división, que nos va a dar esta misma magnitud, W sub 0 X a la 2 entre 2L. Y multiplicamos por su palanca, la cual son esos X tercios. Despejamos la función de momento M1 y vemos que nos queda negativo W sub 0 X a la 3 entre 6L. Y esa es la segunda función que nos interesa. Y vayamos viendo ya las generalidades. Cuando el cortante es una función cuadrada, el momento es función cúbica y así sucesivamente. Ahora veamos que la tabla resumen solo involucra una sección y tendríamos función cuadrática con x cuadrado negativo. Por eso el trazo debe ser una cóncava hacia abajo. Luego tenemos función cúbica con x a la 3 negativo. Y entonces lo he dibujado de esta manera y tiene total sentido. Vean, cuando tenemos una función cúbica donde el valor de a, es decir, el que acompaña a la x, es positivo, la función cúbica tiene un trazo de esta manera. Pero cuando el valor de a que acompaña a la x es negativo, como en nuestro caso, el trazo es al revés. Por ello he generado esta flecha en la tabla resumen. Solo considere la variabilidad de la región porque es la misma variabilidad de nuestra x. Y entonces con esta información grafiquemos. Iniciamos con dos rectas en los extremos. No tenemos fuerzas intermedias, por ello no es necesario línea punteada en el medio. Trazamos el cero de la función cortante y titulamos al eje Y, el cual sería v de x. Ahora, para nuestra función cortante, evaluemos qué sucede cuando x es igual que L.
se cancelaría L con una del L cuadrado y nos queda menos 1/2 W sub 0 L. Y entonces, gracias a la geometría que tiene que ser cóncava hacia abajo, la única opción posible es que el trazo sea de esta manera. Y entonces colocamos el valor negativo y sombreamos. Listo el diagrama de cortante, así de sencillo. Vamos con el de momento. Trazamos una recta horizontal con la cual se define el cero. Titulamos el eje. Y con la función de momento, vean lo que sucede si evaluamos L. Nos daría menos WL a la 3 entre 6L. L a la 3 se cancela con el L y nos queda menos 1/6 W sub 0 L cuadrado. Y ya que estamos en una región cúbica, la única posibilidad es que el trazo sea muy similar a la anterior, nada más que la curva más prolongada. Ya anotamos el valor, subrayamos y con ello hemos obtenido los gráficos de fuerza cortante y momento flector para esta viga. Avancemos con los valores máximos que son más que evidentes. Entonces, para esta situación de carga con el soporte de empotramiento, tenemos una evolución del cortante y el momento flector de esta manera. De modo que sus máximos son, en el cortante tenemos 1/2 W sub 0 L. Y esto ocurre justamente en la longitud total, en el punto B. Asimismo, la magnitud de momento máximo es 1/6 W sub 0 L cuadrado. Y también ocurre en el extremo de la viga en la longitud total. En mecánica de materiales veremos que este signo negativo sí nos interesa para la deflexión. Y entonces el aprendizaje más importante de esta clase es que para las cargas distribuidas las podemos sustituir por una fuerza puntual que actúa en el centroide de cada distribución. Y con este análisis y desarrollo los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de diagramas de fuerza cortante y momento flector. Gracias por su atención.